Bueno, y estábamos hablando del sexo del sujeto en la modernidad, luego de haber concluido la parte del sujeto premoderno que habíamos dicho que era varón. Y esta imagen nos va a servir mucho para explicar esta parte. Es un afiche publicitario de una serie que fue muy famosa en su tiempo, que llevaba el nombre de Hechizada y tenía como protagonistas a la mamá, que se llamaba Samantha, al papá Darren y a la niña Tabitha. Y la señora que aparece al costado es la suegra, la mamá de Samantha. Bueno, en la modernidad, el sujeto también pues es un varón, ¿no? Y esta serie, que fue una serie que está ambientada en la sociedad moderna, es tremendamente ilustrativa al respecto. ¿Por qué? Darren trabaja en una agencia publicitaria y Samantha está en su casa, ¿sí? Esto es muy interesante. Samantha es bruja, mueve la nariz y puede lograr que ocurra lo que ella desee, pero ella está muy decidida a no ser una bruja, sino a ser una mortal, dice ella, pero en realidad diríamos a ser una mujer. ¿Qué la convierte en una mujer a Samantha? Dedicarse a las tareas del hogar, es decir, en primer lugar, cuidar a Tabitha, su hija, atender a su esposo, Darren, y dedicar su tiempo a lavar, planchar, cocinar, barrer, etc. Eso es lo que la convierte en una mujer. Por eso ella podría mover la nariz y la comida estaría completamente preparada y lista para ser saboreada, pero no la mueve porque no quiere ser bruja, quiere ser una mujer. Bueno, Darren trabaja en una agencia publicitaria y a menudo ocurre, ¿no?, en los capítulos de la serie que Darren está en un problema porque le están exigiendo una idea para vender un producto que a él no se le ocurre, no encuentra esa idea que le puede favorecer en su trabajo o que a veces incluso lo va a salvar del despido. Y él comenta en casa esa preocupación y entonces a Samantha se le ocurre la idea. A Samantha se le ocurre cuál debe ser la campaña publicitaria de ese producto del que le están exigiendo respuestas a su esposo. Y entonces él va a la oficina y plantea la idea que le ha dado Samantha. Y entonces el dueño del producto, la empresa, etcétera, y a su propio jefe en la empresa publicitaria, la idea les parece fascinante, se concreta, recibe un aumento y regresa a Darren a su casa. Regresa feliz y le dice a Samantha: me ascendieron, ¿no? Mi trabajo es brillante. Y dense cuenta de quién es el trabajo en realidad. ¿A quién se le ocurrió la idea? Se le ocurrió a Samantha. ¿Y Samantha qué hace? Lo felicita, no lo denuncia por robo de propiedad intelectual, no lo acusa de haberse apropiado de su idea para obtener beneficios propios, sino que lo felicita, lo abraza y está contenta del éxito de su esposo, porque ella no es un sujeto, el sujeto es su esposo. Ella está allí como parte del decorado, ella está allí para apoyar a su esposo, para sufrir con él o gozar los éxitos de su esposo, pero en esencia no tiene vida propia. Ese es el sujeto moderno que sigue siendo varón. Pero ¿cómo sería entonces el sujeto en la posmodernidad respecto a su sexo? Respecto a si es varón o si es mujer. Y aquí la cosa se pone sumamente interesante, porque aparece pues lo que hoy se conoce como la teoría de género y que en realidad nace como el movimiento feminista, que está reclamando, entre muchas otras cosas, la condición de sujeto para la mujer. Y en la posmodernidad pues ya se acepta que la mujer es un sujeto, ¿no? Se acepta la condición de sujeto de la mujer, se acepta que la mujer es también protagonista de la historia, se acepta que ella puede ocupar cualquier papel en la sociedad y además
que los papeles que habitualmente cumple son papeles valiosos y no papeles insignificantes como los calificaba la modernidad y la premodernidad. Pero ustedes dirán, entonces en la posmodernidad no hay machismo, en la posmodernidad no hay discriminación contra la mujer. No estamos diciendo eso, y volvemos a repetir, estamos hablando de los discursos. Entonces el discurso de la sociedad posmoderna acepta a la mujer como sujeto, ¿no? Incorpora a la otra mitad de la humanidad como sujeto. Pero la posmodernidad va más allá, porque una de las características de la posmodernidad es que difumina los límites. Las fronteras se hacen difusas, ¿no? La Comunidad Europea es una prueba de ello. Uno puede transitar de un país a otro en Europa sin pasar por controles fronterizos, ¿no? Y eso pues hace evidente que las fronteras, que antes eran muy duras, muy fuertes, muy rígidas, se han relativizado. Y eso ha ocurrido absolutamente en todo. Y entonces las diferencias entre hombre y mujer, la diferencia entre lo masculino y lo femenino también se difumina, también se hace débil, se hace tenue, surge el sujeto andrógino, ¿no? Y entonces varones que fácilmente podrían pasar por mujeres se convierten en hombres atractivos. Ya no es el hombre es como el oso, entre más feo más hermoso, sino tienen que ser rasgos finos, etc. Leonardo DiCaprio y Miguel Bosé son dos ejemplos que se suelen colocar para esto que les acabo de decir. Pero si lo femenino y lo masculino ya no están tan divididos como antes y surge toda una línea de productos unisex que son útiles y que pueden llevar tanto hombres como mujeres, también pues esas fronteras sexuales ya entre lo masculino y lo femenino también se difuminan y empiezan a aceptarse como sujetos otras sexualidades. Y entonces surge el famoso movimiento LGTBIQ, donde lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales o queer adquieren la condición de sujetos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia notable entre la posmodernidad, la modernidad y la premodernidad.